Crisóstomo Apasa era un hombre desdichado de unos 24 años de edad, quien con tan solo 2 semanas de nacido había quedado huérfano de padre y madre, por lo que había crecido al cuidado de sus familiares, pero se sabía muy bien que sus 2 tíos prácticamente lo habían esclavizado desde que el pequeño había empezado a caminar. El joven tenía marcas en la cabeza y casi en todo el cuerpo producto de los chicotazos que le propinaban sus malvados tíos. Quizá por eso Crisóstomo Apasa a la edad de 13 años había escapado de casa, empezando a emborracharse en los velorios y entierros. Contaban que con el pasar del tiempo, el huérfano se había inventado un trabajo, una extraña ocupación para el lugar, ya que no era necesario en aquella comunidad. Pero el muchacho se había autodenominado el capataz de los muertos. En el camposanto nunca se había perdido nada, pero Crisóstomo se había construido una pequeña choza en medio de las tumbas, en donde vivía cual guardián del cementerio. Cierta tarde, cuando el capataz se disponía a tomar una siesta, se le acercó un joven, un varón que jamás lo había visto en su comunidad. Por un momento pensó que era un ladrón, pero el desconocido fue amable con él. «Cristo, ¿por qué no estás en tu casa?», le preguntó como si lo conociera de tiempo. «Construimos buenas chozas con piedras y arcilla. Con las mejores pajas lo hemos techado», le dijo. «Jovencito, no sé de qué me hablas. Además, ¿de dónde eres? Nunca te he visto», respondió el hombre del cementerio. «Eso no importa ahora», contestó. «He venido para que me hagas un gran favor, y solo tú puedes hacerlo. Además, te pagaré muy bien», le dijo el desconocido. «¿Qué es lo que tengo que hacer?», preguntó Crisóstomo. Entonces el joven caminó lentamente entre las tumbas, se detuvo en un montículo de tierra y le dijo: «Allí adentro hay 2 cadáveres. Quiero que saques las cabezas y los pongas sobre una tumba. Los cuides durante 3 días y 3 noches. Luego los entierras en el lugar bonito donde tú prefieras. Y una vez que hayas terminado el trabajo, volveré y te pagaré con plata y comida». Crisóstomo se puso pálido. Nunca había excavado tumbas, pero aceptó el trabajo. Además, no sería tan difícil, porque literalmente todo el día estaba en el cementerio. «Si me va a dar comida, haré lo que me pides», le dijo el capataz de los muertos, a lo que el desconocido sonrió y le dio un fuerte apretón de las manos, se despidió con una mirada de satisfacción y se marchó. En ese mismo instante Crisóstomo escarbó el montículo de tierra, encontrando los 2 esqueletos tal como había indicado el extraño visitante. Sacó las cabezas y los puso sobre una tumba. «¿A quién se le ocurre mandarme a hacer un trabajo tan fácil?», reía Crisóstomo mientras vigilaba las calaveras, y tan pronto fue de noche. Era la mañana del tercer día desde que había estado cuidando las calaveras, cuando la gente de la comunidad llegó con 2 féretros. Al ver aquello, Crisóstomo se llenó de cólera porque se había perdido licor gratis. Pero pronto los vecinos se le acercaron al capataz del panteón diciendo: «¿Cómo lo sentimos tu pérdida? Ellos son tus tíos que han muerto de manera más atroz. Al parecer fueron asaltados por ladrones», dijeron unísonos. Al escuchar aquello, Crisóstomo no se conmovía con la noticia. De lo contrario, parecía sentirse aliviado, porque sus tíos lo habían maltratado desde que era pequeño y lo habían despojado de todas las pertenencias de sus padres.
Cuando estaban enterrando a los muertos, el capataz se acordó de las calaveras. Fue corriendo a la tumba en donde los había dejado, pero ya no estaban. Los buscó por todo el cementerio, pero no pudo encontrarlos hasta que se resignó. Los vecinos le sugirieron que regresase a su casa, ya que por derecho le pertenecía. Además, tienes que cuidar los ganados, le dijeron. Entonces Crisóstomo aceptó y regresó a su casa como siempre debió ser. Se cumplieron los protocolos de costumbre después del entierro, mientras que el capataz de los muertos se encontraba en su casa, en la cama de sus padres, plácidamente acostado. Al ver esa actitud tan tranquila de Crisóstomo, muchos de sus vecinos pensaron que quizá él acabó con la vida de sus tíos, pero nadie se atrevió a preguntar ni a acusar, porque después de todo sabían que el hombre del cementerio había sufrido maltratos de parte de los difuntos. Había pasado una semana cuando Crisóstomo decidió volver al cementerio para recoger algunas de sus cosas que tenía en la choza. Cuando ya se disponía a devolverse, apareció aquel jovencito desconocido que había encargado cuidar las calaveras, pero esta vez venía acompañado de una joven mujer. «Cristo, ahora puedes enterrar las calaveras al lugar que quieras», dijo la mujer. Crisóstomo levantó la mirada y para su asombro, las calaveras estaban sobre la tumba donde los había dejado. «Ya no estaban», repitió a tiempo que corría para recogerlas, y cuando los tuvo en la mano quería preguntar por su pago, pero la pareja había desaparecido. Desconcertado y asustado, el capataz del panteón se devolvió a su casa llevándose las calaveras, porque algo le decía que debería enterrarlos en el patio de su casa, y así lo hizo. Unas horas más tarde llegó don Ramón Palca, un curandero de renombre de la zona, y le dijo: «Cristo, estabas hablando con tus padres, ellos eran tus papás. Nunca se supo por qué han muerto, solo aparecieron tendidos en sus camas», le dijo el viejo místico. «Veamos qué nos dice las hojitas de coca», diciendo los tiró sobre una mesita, mientras Crisóstomo había soltado en llanto. Entonces don Ramón Palca explicó: «Está muy claro, las calaveras eran de tus padres. Como los sacaste y dejaste en la superficie, viajaron como pelotas para pedirles que dejasen su casa. Pero los abusivos no hicieron caso por las buenas, por eso les dio muerte torturándolos». El curandero también aclaró que sus padres habían sido atacados por sus dos tíos para quedarse con sus tierras, casa y ganados, y nunca le dieron una buena sepultura, sino que lo habían metido en una fosa de tierra en el panteón. Crisóstomo Apasa, el capataz de los muertos, ahora vivía en su casa. Había levantado 2 nichos en el patio y los cuidó hasta el último día de su vida.